Durante toda la historia del ser humano ha estado latente la necesidad de moverse de un lugar a otro para buscar mejores condiciones de vida. Incluso el Homo sapiens, desde su origen hace unos 200.000 años, se aventuró a desplazarse desde África a otras regiones del planeta. En este video haremos una revisión muy breve de algunos conceptos importantes relacionados con la migración. Daremos algunos datos actuales de las tendencias en el mundo de la migración y pondremos algunos ejemplos relevantes para ejemplificar las causas y consecuencias de la misma. Primero que nada tenemos que decir que a los geógrafos nos interesa bastante el tema de la migración, ya que es un proceso o fenómeno intrínsecamente espacial. Implica la movilidad de la sociedad, por lo tanto estamos hablando de la relación espacio-sociedad. Pero, ¿qué es un migrante? Hay muchas definiciones al respecto y por lo tanto muchos tipos de migrantes, pero lo que podemos decir es lo siguiente. Es la persona que se desplaza de su lugar de origen o que vive en un lugar diferente a su nacionalidad. Puede ser por causas sociales, culturales, económicas o políticas. Las Naciones Unidas hablan de una temporalidad de más de un año, pero también hay migraciones temporales y pueden ser dentro de su mismo país o internacionales. En este sentido, las causas del desplazamiento son importantes para identificar a un migrante. Por ejemplo, un turista que viaja a otro país no se puede considerar un migrante, al menos que haya vivido en el país por más de un año. En el tema de la migración hay otros conceptos que nos pueden confundir porque parecen ser lo mismo y en muchas ocasiones se utilizan como sinónimos. Por ejemplo, el de inmigrante o emigrante, que a continuación pasaremos a explicar. Un migrante es reconocido así por el país de llegada, es decir, el país que lo recibe. Asimismo, se le considera como emigrante en su país de origen. Por ejemplo, un mexicano que sale de su tierra natal para emigrar a Estados Unidos se convierte en un emigrante para su país, pero al llegar a Estados Unidos pasa a ser un migrante para los estadounidenses. A continuación pasaremos a dar unos datos importantes de las tendencias actuales de la migración en el mundo. Se estima que 1 de cada 30 personas en el mundo es migrante internacional. En 2020 había alrededor de 281 millones de migrantes en el mundo. Europa y Asia acogieron al 61% del total de migrantes en el mundo, después de América del Norte con el 21%, África con el 9%, América Latina y el Caribe con el 5% y Oceanía con el 3%. La migración interna sigue siendo mayor que la externa. Las migraciones forzadas han aumentado en los últimos años. A fines de 2017 había 68.5 millones de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo. Migran más hombres que mujeres, sin embargo el porcentaje de mujeres y de niños ha ido en aumento en los últimos años. Los migrantes se trasladan principalmente a las zonas urbanas. Más del 40% de todos los migrantes internacionales en 2020 son originarios de Asia. Estados Unidos de América ha sido el principal país de destino de los migrantes internacionales desde 1970. Según datos de 2019, México es el segundo país con más inmigrantes internacionales, solo después de la India. Para analizar los factores de expulsión, las causas y las consecuencias por las cuales las personas emigran, hay que tomar algunos ejemplos importantes para de ahí rescatarlos. En este caso, no podemos dejar de mencionar la crisis de refugiados en el Mediterráneo, la cual comenzó a desarrollarse en la primavera de 2015. Esta crisis comenzó debido a los conflictos en Siria, originando que millones de migrantes cruzaron el Mediterráneo tratando de llegar a las costas de Europa. La inmensa mayoría de inmigrantes provenía de Siria, Afganistán e Irak, y su destino era Grecia, España e Italia principalmente. La mayoría huía por los conflictos, la violencia, persecución y la pobreza. Una de las consecuencias más trágicas fue en 2018, ya que 1 de cada 5 personas que intentó la ruta del Mediterráneo perdió la vida.
Pasando a otro ejemplo, tenemos datos de que África subsahariana va en camino de convertirse en una de las principales fuentes de migración del mundo en las próximas décadas, y según una encuesta, las principales razones por las cuales los subsaharianos quieren emigrar son la economía, la inestabilidad política y los conflictos en sus países, aunque también el cambio climático. Por otro lado, se cree que hay una gran relación entre el crecimiento de la población joven y la emigración. Por ejemplo, el desplazamiento masivo de mexicanos hacia Estados Unidos entre 1990 y 2000 tuvo lugar en el contexto del rápido crecimiento de la población mexicana en aquellas décadas. En otro contexto, la crisis migratoria no se reduce únicamente a la región mediterránea, ya que en América Latina o en Sudamérica podemos encontrar casos particulares también interesantes e importantes. Comencemos con los refugiados ambientales en Brasil. Se trata de haitianos que comenzaron a ingresar al territorio brasileño en 2010, luego de un fuerte terremoto que destruyó sus hogares y aceleró la pobreza de su país de origen. Posteriormente, en 2014, fue el turno de los venezolanos que buscaron mejores oportunidades de vida en Brasil. Otra crisis importante de migrantes ocurrió en México a partir del año 2018. Nos referimos a la caravana de migrantes centroamericanos, originarios principalmente de Honduras, Salvador y Guatemala, aunque en algunos casos cubanos, los cuales atravesaron la frontera sur mexicana en Chiapas y Tabasco y que tenían como destino Estados Unidos de América. Las causas en estos casos son variadas, pero por ejemplo, en Honduras observamos una tasa de homicidios muy alta, violencia de género, extorsión y crimen organizado. Este flujo migratorio en particular por vía terrestre y en caravana da cuenta de la violación de los derechos humanos de los migrantes, que en grupo pueden hacer frente a la delincuencia organizada y la corrupción de las autoridades que caracteriza a México. Ya vimos algunos ejemplos de los tipos de migración y las razones por las cuales la gente migra, pero ¿cuáles serían otras razones por las cuales las personas deciden salir de su lugar de origen? Las orientaciones sexuales son otra causa importante para la migración de las personas. Según un informe internacional de la comunidad LGBT, 70 países en el mundo penalizan los actos sexuales consensuados entre personas adultas del mismo sexo. 6 de ellos imponen pena de muerte y otros contemplan penas severas de prisión. La migración de población africana hacia España, principalmente de personas vinculadas a la trata de personas, sobre todo mujeres nigerianas que son explotadas sexualmente. Como ya pudimos aprender, la población migra por muchas razones: violencia, pobreza, conflictos, orientaciones sexuales, pero también por amor. El papel que juegan las emociones en la decisión de migrar es relevante y últimamente ha sido retomada por las investigaciones.